social. De aquí podemos nosotros observar que desde este concepto de salud, pues ya nos está abordando la importancia que tiene, pues el abordar, no nada más ver la salud como con la parte biológica o la parte física del individuo, sino abordar este tema de salud desde la salud mental, la salud física y la salud social, y no meramente se debe a la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que es un completo estado de bienestar mental, físico y social. A partir de... ¿alguien puede entrar? Bueno, a partir de este concepto, entonces empieza realmente a retomar una gran importancia el ámbito de la salud mental, y no nada más como un desequilibrio o como patología misma de la parte mental del ser humano, sino que también a partir de este concepto, pues se empieza a dar esa importancia a la forma o al autocuidado de nuestra salud mental, porque realmente cuando hacemos promoción a la salud como médicos, lo que generamos siempre es tratar de disminuir o incidir en factores de riesgo que encontramos en la población para poder disminuir cierto grupo de enfermedades. Pero hemos dejado un poco de lado esta parte realmente de lo que es la salud mental. Tan es así que yo creo que tiene como 2 años que, bueno, por parte de la medicina laboral, es que al estrés se le ha considerado como una enfermedad de tipo laboral, cuando sabemos que realmente como población, de manera diferente, a lo mejor cada uno, pero todos estamos expuestos ante esta enfermedad, que es el estrés, que por supuesto va a repercutir en nuestro estado mental, en nuestro estado físico y en nuestro estado social. ¿A qué voy? Es que aquí en México realmente no se le ha dado tanta importancia o un gran auge a lo que es la salud mental. La salud mental, bueno, como concepto nos dice que incluye un bienestar subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque es algo que realmente nosotros no lo podemos observar, simplemente nosotros esto nos vamos a dar cuenta a través de lo que nos expresa el propio individuo y a través de su comportamiento. Entonces, los conceptos de salud mental nos dice que incluye un bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse tanto intelectual como emocionalmente. Por lo tanto, la salud mental la podemos considerar como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Además, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Si nosotros nos detenemos a revisar este concepto sobre lo que es la salud mental, entonces podemos abordar 3 aspectos importantes. Una, que el individuo debe estar consciente de sus capacidades, pero que además, como ser humano, como individuo, como persona, pues realmente está expuesto a diferentes circunstancias que pueden surgir durante su vida. Pero además que este individuo nos dice que debemos aquí en este concepto observar estos patrones, que trabaja de forma productiva y que además es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Por qué vemos estos puntos en este concepto? Porque más adelante vamos a revisar una diapositiva donde nos dice que debemos, para decidir o ver si un individuo realmente es mentalmente sano, pues para poder decidirlo,
existen varios patrones y dentro de esos patrones uno es la forma de trabajar del individuo y la otra es otro patrón es una contribución a su comunidad. Y vamos a revisar, bueno, esta las hizo un importante antropólogo, es argentino pero radica en México, es Eduardo Menéndez. Entonces vamos a ver cómo es que agrupa estos patrones para que podamos ver si el individuo es mentalmente sano. Doctora. ¿Sí? Creo que hay una compañera afuera. Sí. Ya. Ay, creo que me centró. Permití. Creo que ya. Bueno, por lo tanto, entonces la salud mental nos dice que se refiere a la posibilidad. En estas diapositivas, chicos, van a ver así como que es mucha letra, pero realmente, bueno, es un documento de la Organización Mundial de la Salud y por más que traté de quitar texto, pues realmente sí me parecía importante y sí, ahora sí que discúlpenme, pero son como 15 diapositivas que se ven así como muy cargadas de texto, pero consideré importante que pudieran tener esta información. Bueno, chicos, entonces nos dice que la salud mental se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos. La salud mental nos dice que es materia de interés para todos y no solo aquellos que están afectados por un trastorno mental. ¿Por qué nos dice que la salud mental debe de ser importante para todos? Porque aunque seamos individuos mentalmente sanos, realmente existen esta parte del autocuidado de nuestra salud mental. Nosotros como cultura, por ejemplo, el decirle a una persona que recurra al psicólogo, por ejemplo, culturalmente el entorno, pues generalmente, ¿qué es lo que dicen? Ah, va al psicólogo porque está loco, ¿no? O, ay, quién sabe qué le pasará, ya estaba el psicólogo. Entonces, no tenemos como que esa parte de darle la importancia que se merece la salud mental. Entonces, esta parte de la salud mental, la mayoría, ahora sí que de los casos, quien realmente la toma en cuenta es quien presenta signos o síntomas de algún tipo de patología. Y para toda la demás población es algo así como que hasta le tenemos miedo, ¿no? De decir, ay, no, pues yo cómo voy a ir al psicólogo. O sea, y realmente esta es en la parte que ustedes o que todos como médicos tenemos que entrar en tratar de informar a la población acerca de la salud mental. No por decir, no es que vamos a hablar sobre salud mental, es que querramos decir que como dice así la población, no es que pues ni que estuviera loca, ¿no? Como que para ir al psicólogo o para ir a la atención. Realmente este es un punto en el que como profesionales de la salud y necesitamos hacer como que un mayor énfasis para tratar de informar a la población. Los problemas de salud mental afectan a la sociedad en su totalidad. Por eso nos dice que no existe un solo segmento limitado o aislado que no existan o que no puedan estar afectados en su salud mental. Nos dice que, por lo tanto, este problema de salud mental constituye un desafío importante para el desarrollo general de toda una población. Ahí había una parte bien importante que decía, no existe un grupo humano inmune. Por lo tanto, todos, la población en general, estamos expuestos y tenemos factores de riesgo que puedan repercutir en nuestra salud mental. Aunque, como siempre, ¿no? El grupo más alto que tiene factores de riesgo para que puedan afectar su salud mental, pues nos dice que es más alto en los pobres.
incluso así lo dice el texto, en los pobres, los sin techo, el desempleado, en las personas con poco nivel de escolaridad, las víctimas de violencia, los migrantes, los refugiados, las poblaciones indígenas, las mujeres maltratadas, los ancianos en situación de abandono. Y no nada más hablamos en el anciano en situación de abandono, de un abandono familiar, porque el anciano puede vivir dentro de una familia, ¿no? Que estén sus hijos, etcétera, rodeado a lo mejor de sus familiares, pero al final de cuentas el anciano está abandonado porque está así en casa, pero nadie lo toma en cuenta. Entonces, por eso les decía, y no nada más, aquí el decir anciano, abandonado, no nada más se refiere al abandono familiar, sino también puede existir este abandono social. Así, estos grupos son los que tienen un riesgo más alto para afectar a su salud mental. Nos dicen, todos los individuos, la salud mental, física y social están íntimamente relacionadas. Con el creciente conocimiento sobre esta interdependencia, surge de manera más evidente que la salud mental es un pilar central en el bienestar general de los individuos, sociedades y naciones. Si el individuo tiene una adecuada salud mental, por lo tanto, va a ser más consciente de sí mismo como persona y de los cuidados que debe tener. Entonces, por supuesto, que va a repercutir a nivel físico, en su cuerpo como persona, a nivel biológico y a nivel social. Entonces, la salud mental juega un papel muy importante para que el individuo realmente pueda lograr, ¿no?, tener un adecuado estado de bienestar, tanto físico, mental y social. Nos dicen, en la mayor parte del mundo, la salud mental y los trastornos mentales no se les da la misma importancia que a la salud física. Han sido objeto de ignorancia y de desatención. Nos hemos centrado tanto en la parte biomédica que estamos dejando de lado la parte de lo que es la salud mental y los trastornos mentales. ¿Cuál es el panorama actual y la importancia de la salud mental? Nos dice que en la actualidad el quehacer de la salud mental lo constituye no solo la población que presenta enfermedad psiquiátrica, sino que realmente el quehacer o la importancia de la salud mental se debe prestar mayor atención en la población denominamos mentalmente sana. Para poder abordar la salud mental, se tiene que hacer de manera interdisciplinaria, donde nos dice que el abordaje debe de ser interdisciplinario, multisectorial, no nada más en un solo grupo, en una sola población. Debe de ser comunitario y debe atenderse de forma integral. ¿Para qué? Para que nosotros, para lograr que esos individuos de una población pues tengan un auténtico desarrollo económico y social sostenible. Para poder comprender a la salud mental, como ya había mencionado, no podemos hablar de salud mental. O sea, realmente tanto la salud mental, la parte física y la parte social, les decía, ¿no?, están íntimamente relacionadas. Por lo tanto, para poder comprender a la salud mental, debemos integrar tanto los aspectos biológicos, los aspectos psicosociales y los aspectos culturales. Por lo tanto, la salud mental nos dice que tiene una notoria influencia en la calidad de vida de los enfermos que padecen estos tipos de trastornos, pero que además tiene una gran interacción con padecimientos físicos y pueden llegar a ser un factor determinante en materia económica, social, familiar y política. Para poder abordar esta parte, pues sabemos realmente que existen padecimientos, y les vuelvo a insistir, con el estrés.
El estrés se puede dar por diferentes circunstancias en cada uno de los individuos, pero finalmente el estar enfrentándonos a esos factores de riesgo van a repercutir, como ya lo mencionamos, obviamente, en nuestra salud mental, pero no porque sea una enfermedad, digamos, que nos afecte a nuestra salud mental, en ese mismo individuo, como saben, pues también va a afectar la parte biológica. ¿Qué nos podría desencadenar el estrés en un individuo? La falta de trabajo. En la parte biológica. Ah, Una enfermedad. ¿Qué síntomas pudiera presentar el Pérdida de paciente? cabello, Taquicardia de cabello. Taquicardias, ¿qué más? alopecia, pérdida de Alopecia, cabello. Ajá. ¿qué más? Hipertensión también en ocasiones. Hipertensión, muy bien. insomnio. Insomnio. Entonces, vean cómo es un factor, el factor que nos está llevando al estrés son factores psicosociales. Y estos factores psicosociales en el individuo, ya lo mencionaron, van a alterar también la parte biológica. Y entonces, si la persona o este individuo presenta ya hipertensión, presenta alteraciones a nivel hormonal, va a repercutir ya en su salud física. Y al repercutir en su salud física, ¿qué va a pasar? Si esta persona se encuentra laborando, que tenga que salir a trabajar, ¿qué puede suceder? Una, que vaya al trabajo y que tenga una distracción o por la misma repercusión de esta enfermedad, pues es que tiene mayor probabilidad de sufrir accidentes de tipo laboral. Otra es que no se presente al trabajo por la misma situación que tiene, entonces empieza a haber un ausentismo laboral. A lo mejor se queda en casa y en casa pues a lo mejor está súper enojado, siente que no lo comprenden y si tiene hijos pues empiezan, ¿no?, los problemas con la esposa, empieza a regañar a los hijos, o sea, realmente una persona que no tiene un problema dentro de su salud mental va a repercutir en todos los aspectos de su vida, en todo aquello que lo rodea. Por eso aquí nos dice que es un factor determinante en la parte económica, en la parte social, en la parte familiar y bueno, hasta en los aspectos políticos. No sé si me explique cómo es esta repercusión. O sea, no nada más es que el individuo esté mentalmente afectado por esta patología, ¿no?, que les decía, por el estrés, sino en todos los aspectos de su vida que va a repercutir. No sé si me explico, chicos. Sí, doctora. Doctora, si puede Sí, aceptar a una compañera. sí, No sé, dice que la sacó. Sí, gracias. ya está, sí. Bueno. Ay. A ver, ahí voy, otra vez. Ya está. Esta gráfica también es de la Organización Mundial de la Salud. Les digo que este es el documento más reciente que encontré ahí en la OMS, que es del 2003. Nos habla de la prevalencia de depresión mayor en pacientes con enfermedades físicas. Enfermedades que tenemos como hipertensión, los pacientes hipertensos, nos dice que hasta en un 29% de pacientes con hipertensión tienen una depresión mayor. En pacientes que han sufrido infarto al miocardio, hasta un 22% presentan depresión mayor. En pacientes con epilepsia, en pacientes con apoplejía, representan de un 30% de epilepsia
con depresión, con apoplejía en un 31%, con diabetes, nos dice que hasta un 27% de la población que padece diabetes presenta un estado de depresión mayor. En pacientes con cáncer, hasta un 33% presentan depresión. En pacientes con VIH, hasta en un 44% presentan depresión. En pacientes con tuberculosis, y aquí hay un dato importante, la población que se considera mentalmente sana, la población que se considera sana, pero en torno a patologías que repercutan en la parte físico-biológica de la población, o sea, que la consideramos sana, un 10% de la población sana o biológicamente sana presentan depresión mayor. Entonces, vean, consideramos esta población biológicamente sana, pero en el aspecto emocional, pues presentan hasta un 10% depresión. Entonces, no entrarían realmente dentro de la población general que no tiene enfermedades físicas. Entonces, como podemos ver, en pacientes que que presentan enfermedades que están repercutiendo en su estado de salud físico, pues también hay una repercusión a nivel mental. La importancia de la salud mental en el panorama actual nos dice que los trastornos mentales representan el 14% de la carga global en salud y que estos trastornos mentales son una importante causa de la pérdida de años de vida saludable, siendo de estas las enfermedades mentales mayormente relacionadas con trastornos del estado de ánimo, psicopatologías adictivas y las demencias. Estas son las tres que encontramos principalmente en los trastornos mentales de la población en general. Debido a estos trastornos, existen consecuencias, pues son las pérdidas económicas. Estas son consecuencias, pues como ya mencionamos, de los trastornos depresivos, de la psicopatología adictiva, que principalmente es el consumo de alcohol. Entre trastornos depresivos y consumidores de alcohol, dice que juntos representan el 18% de las pérdidas de años de vida saludable. Y aquí nos indica cómo el excesivo consumo de alcohol causa un daño a la salud familiar. O sea, no nada más repercute en el individuo que está consumiendo pues alcohol, sino que repercute en toda la familia. Y se muestra de la siguiente manera. Un consumo excesivo de alcohol nos dice que este individuo pues gasta más dinero en el alcohol. Por lo tanto, va a tener menos ingresos para la familia y va a ser acreedor a solicitar mayores préstamos. Al repercutir, pues en este estado, pues el individuo puede presentar enfermedad, va a tener ausentismo laboral y va a llegar el momento en el que puede generar la pérdida de su empleo. El propio alcoholismo lleva a cometer crímenes menores, ¿no? A lo mejor robos, a lo mejor violencia en casa, y también el alcoholismo pues puede llevar al individuo a accidentes y lesiones y a que inicie con los juegos de azar. ¿Por qué menciona aquí los juegos de azar? Pues porque finalmente es más dinero que va a gastar y va a ser menor ingreso a la familia. Esto finalmente lo va a llevar a problemas financieros. Estos problemas financieros se van a traducir en toda la familia, en que va a tener menor alimentación, pues va a tener dificultad ahora sí que para la compra de alimentos. Van a ser individuos que quizá tengan que dejar la escuela, por eso nos dice menos educación, van a tener a lo mejor que empezar a trabajar, ¿no? Al ver que realmente el sustento de la familia, pues no lo hace. Se empiezan a deteriorar las condiciones de vida. Por lo tanto, tanto la esposa como los hijos deben empezar a trabajar, los niños tienen que abandonar la escuela.
la salud de los individuos del entorno familiar, pues van a tener menos atención a la salud y por lo tanto nos dice que repercute todo esto en la parte social. ¿Cómo se va a ver deteriorada esta salud de los miembros de la familia? Bueno, al tener menos alimentos, menos educación, pues se va a traducir en una mala nutrición. Hay menos atención a la salud, pues sabemos que se pueden presentar infecciones. En los grupos más vulnerables que se encuentran en pobreza, las infecciones que más prevalecen entre ellos son las infecciosas. Por lo tanto, aquí se menciona enfermedades parasitarias y la tuberculosis. Podemos decir, no, pues se supone que está erradicada la tuberculosis en México. Realmente no. Cuando ustedes estén haciendo su servicio social, pues van a ser los encargados en su centro de salud y van a ver la cantidad de pacientes que existen con tuberculosis. Y por lo tanto, bueno, en torno a todos los miembros de la familia nos dice que hay un crecimiento retrasado de los hijos, abandonan la escuela, tienen que empezar a trabajar, no hay un adecuado acceso a los alimentos, los lleva a una mala nutrición y esto va a afectar el crecimiento pues de aquellos individuos que forman parte del entorno familiar. Entonces, como podemos ver, o sea, decir, no, pues si solo toma los fines de semana, ¿no? Es tomador social, pero no, al final de cuentas ya como una patología el propio alcoholismo, vean cómo repercute en todos los miembros de una familia. Por lo tanto, bueno, el trastorno depresivo nos dice que está considerado como la enfermedad crónica con mayor prevalencia en la población global y es la principal causa de discapacidad laboral pues a nivel mundial, ¿no? En la parte económica se estima que los trastornos mentales representan costos del 2.5% del Producto Interno Bruto de países desarrollados. Bueno, y aquí habíamos mencionado que el grupo vulnerable realmente para presentar alteraciones en la parte mental, pues es aquel grupo que tiene mayor pobreza. Y nos dice que esto se hace un círculo vicioso. Entre existe mayor pobreza, pues también encontramos que va a haber mayor repercusión en la parte física, en la parte biológica. A mayor pobreza nos dice que van a existir pues mayores trastornos físicos. Esta parte de enfermedades físicas, como vimos en la gráfica, pues el tener una enfermedad física pues también va a repercutir en la parte mental. Por eso veíamos que, no sé, en pacientes con epilepsia, en pacientes con diabetes, en pacientes con hipertensión, con VIH, existía una mayor prevalencia en torno a la salud mental. Y estos trastornos mentales pues pueden llevarlos al suicidio, al alcoholismo, a la depresión, al abuso de sustancias no permitidas, al problemas de desarrollo en niños y adolescentes y les puede generar un estrés postraumático. Esto, la propia pobreza, la secundaria a que ya tiene trastornos mentales, pues esto va a generar en el entorno que lo rodea pues un mayor índice de violencia, hablando desde el núcleo familiar hasta una parte pues más externa, realmente con la población que lo rodea, y pues esto va a dejar secuelas o traumas en las personas del entorno familiar. Por eso nos dice que la pobreza y los trastornos mentales realmente nos están formando un círculo vicioso. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en México existen 46 hospitales psiquiátricos, 33 públicos y 13 privados, de los cuales, o sea, de estos 33, 29 son establecimientos de salud mental ambulatorios, o sea, de primer nivel de atención, como consultorios de salud mental, las famosas clínicas de día, para dar esta atención a los pacientes que lo necesitan. Entonces, realmente hospitales ahora sí que importantes que puedan atender a esta población con trastornos mentales,
son 4 nada más. Dentro de los diagnósticos más frecuentes que se identifican aquí en México, pues nos dice que son trastornos afectivos con un 27%, la esquizofrenia con un 24% y otros trastornos orgánicos o la epilepsia que representa el 16%. Ahora un dato nos dice que en México los internamientos psiquiátricos en hospitales generales son involuntarios. Ahora sí que el paciente no quiere tomar esa atención y bueno, finalmente el familiar es quien los hospitaliza, ¿no? Los interna y esto representa un 16%. Vean, este dato es importante porque yo les decía, realmente como parte de nuestra cultura, pues nos aferramos, ¿no? Así como que a la idea de decir, pues, o sea, ni que estuviera loco, pero realmente sí se necesita de esta atención. Aquí en México igual nos dice que el programa de formación de pregrado, o sea, en la parte de su internado, nos dice que obviamente que para los médicos solo el 4% del tiempo realmente que tienen esta preparación, del total de horas son temas relacionados con la salud mental. Imagínense, o sea, incluso cuando hagan el internado, sus rotaciones son en medicina interna, en cirugía, en pediatría, en urgencias, en gineco, pero cuando realmente de esta preparación de este año del internado, realmente se le da la importancia a que puedan retomar esta parte de la salud mental, pues nos dice que en México es alrededor de solo un 4%, de tal forma que la Comisión Interinstitucional de Formadores de Recursos Humanos para la Salud en el año 2018 solo otorgó 173 plazas para hacer la especialidad en psiquiatría. Entonces, comparado con la que se da para otras especialidades, pues realmente es muy poca. ¿Qué significa? Pues que en México realmente no le estamos dando la importancia que tiene la salud mental. Bueno, dentro de la psicología de la salud, esta área de la psicología nos dice que contribuye a la comprensión de las complejas interacciones que existen entre la persona y el estado dinámico. ¿Cuál es la interacción que se provoca en el proceso de salud-enfermedad? Y dentro de la psicología de la salud, pues encontramos la psicología clínica, la psicología médica y la medicina psicosomática. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicológicos que existen y que puedan repercutir en nuestra salud mental? Pues son los factores de riesgo a nivel individual y psicosociales. Individuales, pues es realmente la parte de nuestra genética, los rasgos de nuestra personalidad y tendencia a tener trastornos mentales, variables emocionales que van a actuar como factores predisponentes, no sé, a lo mejor de niño estar expuestos a violencia, o alguna situación que le desencadenó un estrés postraumático al individuo. No, aquí habla de variables cognitivas, que hubiese algún problema en el desarrollo o en las etapas del desarrollo cognitivo, como lo vimos en las clases anteriores, a través del estrés. ¿Qué recursos tiene o cuenta ese individuo para afrontar una enfermedad? Variables en torno al comportamiento del individuo y cómo este individuo puede resolver etapas de crisis. Dentro de los factores psicosociales, pues los factores de riesgo que se encuentran a este nivel, pues es el sistema de creencias y valores que se tienen como individuo dentro del entorno familiar y además los socioculturales, la deprivación sociocultural, la capacidad de competencia que tenga el individuo y la representación social de las enfermedades. Estos son factores de riesgo psicológicos que puedan afectar la salud mental.
Igual dentro de estos factores de riesgo, pues encontramos, como ya lo habíamos mencionado, la pobreza, los grupos que nos dice que es sin techo, realmente pues es que no tienen un lugar para vivir, el desempleo, el poco nivel de escolaridad, las víctimas de violencia, ya lo había mencionado, los migrantes y refugiados. Estos son los grupos que presentan mayores factores de riesgo, son los grupos más vulnerables, las poblaciones indígenas, las mujeres maltratadas, los ancianos en situación de abandono. Entonces, estos son los grupos más vulnerables o que tienen mayores factores de riesgo que puedan repercutir en su salud mental. Pero, ¿cuál es la personalidad de un individuo sano? Nos dice que para poder comprender qué es una personalidad normal, pues tenemos que realmente tener un concepto, ¿no? Pero que existe una gran complejidad para poder abordar o para poder decir cuál es la personalidad normal. Nos dice que, bueno, actualmente sabemos que la participación mental es importante porque a través de aquí es como autorregulamos nuestro comportamiento. ¿Y cómo vamos a poder regular nuestro comportamiento? Pues nos dice que es gracias a la interacción de la información, o sea, a través de nuestro sistema nervioso central, a través de los receptores, que son los que nos relacionan con la parte externa, con el entorno que nos rodea. Estos receptores pues son propioceptivos, interoceptivos y exteroceptivos. De manera general van a formar un reflejo subjetivo del mundo externo, por eso nos dice que del mundo objetivo y que este es el que nos va a permitir organizar nuestra conducta. Todo esto que mencionamos, o sea, ya lo habíamos retomado desde la clase pasada, donde decíamos que todo aquello que nos rodea, nosotros vamos a retomarlo a través de nuestros receptores y que estos receptores van a integrar la información, la van a llevar a nuestro sistema nervioso y por lo tanto nosotros como respuesta pues vamos a generar un comportamiento. Todo esto que mencionamos nos dice que está mediado por una interacción de formaciones psicológicas como actitudes, motivos, el sentido que le damos a la vida, nuestros ideales, cómo nosotros vemos el mundo externo, nuestros proyectos de vida, nuestra autovaloración, y esto es de manera individual. ¿Cómo vemos, cómo tenemos todo esto? Cada persona, cada individuo. Por lo tanto, nos dice que para producir cambios permanentes en la autorregulación de nuestra conducta, nos dice por medio de las alteraciones del funcionamiento del sistema nervioso central. La causa para esto no necesariamente es de tipo biológica o física química. ¿Qué es lo que nos puede generar un desequilibrio en la autorregulación a través de nuestro sistema nervioso central? Pues no nada más son enfermedades biológicas o físicas, sino que las agresiones sociales dice que juegan un papel súper importante y que intervienen en nuestra autorregulación de la conducta. ¿Por qué las agresiones psicosociales? Porque nos dice que estas producen un estrés de tanta intensidad para el individuo que va a rebasar sus capacidades para poder manejarlo y que este es el punto donde el individuo o la persona produce una ruptura entre el equilibrio funcional interno, obviamente de las estructuras cerebrales, y lo va a condicionar a patologías. Nos dice, cuya huella se registra de forma habitual en la dinámica de esas estructuras y va a representarse a través de síntomas que ya van a formar cuadros psicopatológicos bien definidos. Entonces, las agresiones psicosociales, cuando es un estrés tan intenso y el individuo ya no sabe cómo manejarlo, rebasa las capacidades que tiene, entonces estas agresiones psicosociales nos dice que van a quitar esa regulación
y que van a generar en el individuo que ya empiece a expresar esa sintomatología y que ya podamos ahora sí que agruparlo dentro de una patología ya bien definida, ¿no? Un trastorno psiquiátrico. Por lo tanto, la autorregulación del comportamiento nos dice que no es exclusiva de la parte biológica neural, sino que ni tampoco es exclusiva de la parte mental, sino que esta autorregulación del comportamiento se va a dar en esa interacción de factores psicológicos como biológicos. La autorregulación en el medio sociocultural nos dice que es donde el individuo va a encontrar satisfacción a sus múltiples necesidades y a las exigencias o prohibiciones a determinados tipos de comportamiento. Por eso de lo que estuvimos viendo, ¿no?, en la clase pasada de las teorías del desarrollo, en la última parte donde hablábamos de la autorrealización del individuo. Entonces, ahí, pues, realmente el individuo tiene que ir cubriendo ciertas necesidades, pero veíamos que las primeras son necesidades sociales que el individuo tiene que ir superando. Y bueno, esto pues realmente va a ir determinando el comportamiento de cada persona. Por eso nos dice que la forma en que el individuo pueda autorregular su comportamiento, pues esta nos dice que van a estar determinadas desde la historia personal de cada persona, de cómo interactúa con el medio sociocultural, de cómo va cumpliendo las exigencias que se presentan en cada persona. Estas exigencias van desde su propio desarrollo, desde cubrir las necesidades, de satisfacer sus necesidades para él mismo y para los otros, y que además todo esto lo va procesando dentro a través de su subjetividad. ¿Qué significa? Que como cada individuo va a ir cubriendo cada una de esas necesidades. A lo mejor para mí puede ser súper importante como persona, ¿no? Cubrir una necesidad social, a lo mejor estar súper bien con mis vecinos, ¿no? Y tener una buena relación, una buena amistad. Esa es una necesidad y por eso para mí, como persona, como individuo, por eso pero para otros a lo mejor eso no es importante, a lo mejor tienen otra perspectiva, ¿no? Otra satisfacción de una necesidad que se van planteando para cada uno, para cada individuo. Por eso nos dice que todo esto lo procesamos como individuos de una forma subjetiva y que es única e irrepetible. Cada uno va a ir a tener, digamos que, necesidades diferentes porque pensamos de forma diferente, pero que las vamos a ir haciendo parte de nosotros mismos. En la autorregulación del comportamiento participan factores, como ya lo había mencionado, la interacción tanto de factores biológicos y psicológicos, pero por supuesto que también estos factores sociales, donde nos indica que los factores sociales van creando el contexto en el que esta autorregulación del comportamiento es posible y necesaria. Por lo tanto, la personalidad se define como una integración compleja, estable y única en cada individuo de factores biopsicológicos que intervienen en la autorregulación del comportamiento, pero en un medio sociocultural determinado. Entonces, ¿qué es una personalidad normal? Nos dice que existen varias dificultades para tratar de definir. Aquí tenemos la definición de personalidad. Esta es la personalidad, este es el concepto de personalidad. Pero cuando decimos existe una personalidad normal, nos dice que
hay muchas dificultades para tratar de definir cuando una personalidad es normal o no. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué existe esa dificultad? Porque hay muchas propuestas y unas tienen algunos criterios, otras no lo tienen, y nos dice que es importante poder determinarlo para saber cuándo existe o no, o una personalidad del individuo cae dentro de lo normal o fuera de. Dentro de estos conceptos, pues existen varios. Para Freud nos dice que una personalidad normal es una ficción ideal. Para esta concepción, la normalidad es imposible de alcanzar y todos los seres humanos somos anormales y patológicos en algún sentido. Esto es lo que nos dice Sigmund Freud. Klein nos dice que señala que viene la normalidad, la personalidad normal viene determinada por el carácter, por la fortaleza del carácter, por la capacidad que tiene el individuo de enfrentarse a sus conflictos emocionales y cómo él va a experimentar placer sin conflicto y para el amor. Erikson nos dice que es la capacidad de saber manejar distintos periodos de la vida. ¿Se acuerdan de la teoría de Erik Erikson, donde nos decía que el desarrollo del niño va representado por saber resolver esos conflictos, y por eso nos decía confianza versus desconfianza? Entonces, en estas etapas, para Erikson nos dice que una personalidad normal es la capacidad que va a tener el individuo para poder manejar distintos periodos de vida. Kubi nos dice que consiste en la capacidad de aprender de la experiencia, de saber ser flexibles y de adaptarnos a los cambios del entorno. Adler nos dice que estima la normalidad y la salud mental de una persona. Esta está relacionada con la capacidad de poder desarrollar sentimientos sociales y de ser productivo. Rand la define como la capacidad de poder vivir sin angustia, sin culpa, sin ansiedad y responsabilizarnos de nuestros propios actos. Offer nos dice, bueno, él describe 4 perspectivas sobre una personalidad normal, que es la salud, la utopía, como promedio y como proceso. Para él toma 4 puntos de ver a una persona un individuo con una personalidad normal en torno a cómo ve la normalidad como salud. Para este autor nos dice que un individuo que tiene una personalidad normal nos dice que debe de tener un comportamiento dentro de los límites de la normalidad. Pero ahora, ¿quién nos da estos límites de la normalidad? Pues realmente es parte de todas las normas sociales y por lo tanto van a depender del aspecto sociocultural donde se desarrolle cada individuo. Por eso nos dice que no debemos observar ninguna psicopatología, no debe haber síntomas ni signos que indiquen alguna citopatología en el individuo. A partir de estos conceptos, Eduardo González Menéndez plantea criterios para poder saber si una persona o un individuo tiene una personalidad sana. Nos dice que debe cumplir con estos criterios. Uno es el patrón de productividad social, el patrón estadístico, el patrón de tolerancia a las frustraciones, el patrón de las relaciones interpersonales. Cuando decimos que un individuo cumple un patrón de productividad social, nos dice que cuando este individuo está dotado con los recursos para poder valerse por sí mismo y ser útil en el medio social que lo rodea. Cuando nos habla de un patrón estadístico, esto nos dice que son los criterios de normalidad que se presentan en los individuos y que lo van a mantener dentro del promedio.
El patrón de tolerancia a las frustraciones. Aquí el individuo nos dice que debe de estar equipado con los recursos suficientes para poder enfrentar contingencias ambientales. El patrón de relaciones interpersonales, aquí nos dice que el individuo debe de capaz de sentir amor por sí mismo y que además debe de generar esos sentimientos en otras personas y que deben de ser recíprocos. El patrón jurídico es cuando existe adaptación del individuo a las normas de convivencia y jurídicas del medio social donde vive. El patrón funcional nos dice que este se relaciona con el desarrollo que se espera de acuerdo a la historia personal de cada persona. Aunque nos dice que al patrón funcional se le debe agregar que debe de tener ausencia de psicopatologías y de estas, pues, el individuo pues realmente no debe presentar signos y síntomas de alguna enfermedad mental. ¿Qué características tienen las personas mentalmente sanas? Nos dice que deben cumplir estas características. Deben estar satisfechas consigo mismas. Se deben de sentir bien con los demás y además deben de ser capaces de enfrentar las adversidades que la vida les presente. Las personas que están satisfechas consigo mismas, nos dice que estas personas no deben de estar abrumadas por sus propias emociones. Deben aceptar las decepciones que se les presentan en la vida, alterarse. Presentan una actitud tolerante, despreocupada, respecto a la propia persona y a los demás, y son capaces de reírse de sí mismos. No subestiman ni sobrevaloran sus habilidades, se respetan a sí mismos, se sienten capaces de poder enfrentar la mayoría de las situaciones y que además nos dice que son personas que logran conseguir placer de las cosas simples de la vida cotidiana. Deben sentirse bien con los demás. Estos individuos, los individuos deben de ser capaces de amar y de tener en consideración los intereses de los demás. Sus relaciones personales deben de ser satisfactorias y duraderas. Les gusta confiar en los demás y además sentir que los demás confían en ellos. Respetan las múltiples diferencias que encuentran en la gente. No se aprovechan de los demás, pero tampoco se dejan ser utilizados. Y otra es el sentido de pertenencia. Se sienten pertenecientes a un grupo social. La última característica de las personas mentalmente sanas, pues nos dice que son capaces de enfrentar las adversidades que la vida les presenta. Van enfrentando los problemas de acuerdo a cómo se van presentando. Aceptan sus responsabilidades, modifican su ambiente cuando les es posible y también tienen la capacidad de ajustarse al ambiente cuando es necesario. Planifican el futuro para enfrentarse a él sin temor, tienen la mente abierta, hacen uso de sus habilidades y aptitudes. Se van fijando metas, pero estas metas son acordes a su realidad. Son capaces de tomar decisiones propias y consiguen satisfacción en poner su mejor esfuerzo en lo que hacen. ¿Cuáles son los criterios de normalidad? Existen estos criterios, son criterios estadísticos y son criterios axiológicos. Dentro de los criterios estadísticos, nos dice que lo normal va a equivaler a lo que en promedio haga el grupo social. Otro criterio estadístico nos dice que van a aparecer con frecuencia. Está en teoría en el criterio realmente de acuerdo a las cosas. Nos dice que lo normal es lo que se aproxima a lo óptimo. ¿Quién nos fija lo óptimo? Pues nuestras normas
sociales y jurídicas de acuerdo al grupo sociocultural donde se encuentra el individuo. Por lo tanto, esto nos dice que va en torno a la moralidad, porque nos indica qué es lo que debemos ser, qué es lo bueno y qué es lo justo, con lo moral y lo ético. Por lo tanto, nos dice que cada sociedad va a tener sus propias conductas morales. ¿Cuáles son los comportamientos de las personas saludables? Los comportamientos saludables nos dice que es practicar ejercicio, la nutrición adecuada, un desarrollo de estilo de vida, pero quitando o minimizando las emociones negativas, el optimismo, el buen humor y la risa, una adherencia terapéutica y la creatividad. ¿Qué es autocuidado? El autocuidado nos dice que se refiere a las prácticas cotidianas, que es lo que vas realizando diariamente, y a las decisiones sobre ellas que realiza una persona, familia o grupo para cuidar su salud. Estas prácticas son destrezas aprendidas a través de toda la vida y del uso continuo, por libre decisión, con el propósito de ¿qué? De fortalecer o de restablecer la salud y de prevenir la enfermedad. Por tanto, el autocuidado está encaminado nada más al aspecto físico, sino el autocuidado también debe de ser el autocuidado a la parte mental y el autocuidado en las prácticas sociales. ¿Cuál es el autocuidado del área física? Ya lo mencionaba, ¿no? Dormir adecuadamente, hacer ejercicio, comer saludable, disfrutar del entorno, la alimentación saludable. ¿Cuáles son los beneficios biológicos de hacer ejercicio físico? Pues mejora la resistencia física, regula la presión arterial, mantiene el peso corporal, mejora la flexibilidad y movilidad, reduce la fatiga, aumenta el tono y la fuerza muscular y contribuye a la relación óptima del metabolismo de nuestra glucosa. Los beneficios psicológicos que tiene hacer ejercicio físico: aumenta nuestra autoestima, mejora la autoimagen, reduce el aislamiento social, rebaja la tensión y el estrés, reduce el nivel de depresión, ayuda a relajarse, aumenta el estado de alerta, disminuye el número de accidentes laborales, disminuye la agresividad, la ira y la angustia e incrementa el bienestar general. Estos son los beneficios psicológicos que tiene para el individuo el realizar ejercicio físico. ¿Qué ejercicio físico? Desde correr, caminar, saltar la cuerda, ¿no? Bailar, natación, cualquier tipo de ejercicio físico va a tener estos beneficios tanto físicos como emocionales. Pero también debemos cuidar el área psicológica, la parte de nuestra mente. ¿Tú cuidas tu mente? ¿Realmente se han hecho esta pregunta? ¿Cuidan su salud mental? ¿Son conscientes de que las emociones influyen en su salud física y viceversa, que la salud física influye en sus emociones? ¿Qué tiempo dedicas y qué lugar concedes a cuidar tu mente? ¿Cuidan su mente, chicos, o no la cuidan? Sí. Pero su maestra que los somete a estrés porque mañana les va a hacer examen, ¿verdad? No debería, doctora. Se pasa esa maestra. ¿Cómo repercute en el salud mental? Y esto me regañó mi hermana. Dice, ¿a quién se le ocurre dar clases cuando es vivo? Dice, si estuvieras en la escuela ni siquiera hubiera sido. ¿Cómo ven? Pues bueno, seguimos. ¿Cómo cuidar su mente? Nos dice que es importante mantener 6 a 8 horas de sueño. La meditación va a mejorar su estado mental. Aprender a ser organizados, o sea, organizar el tiempo que tienen. Esto, pues, priorizando de acuerdo al tiempo y a los recursos que se presentan.
Cuidar las relaciones interpersonales. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos cuidar nuestras relaciones interpersonales? Nos dice que nosotros debemos afectar, pero positivamente a los demás y no tener relaciones con personas tóxicas. ¿Cuáles son estas personas tóxicas? Son aquellas que presentan pensamientos victimistas, que son egocéntricos, que son personas agresivas y manipuladoras. Para poder cuidar la mente, pues nos dice que es importante escuchar buena música, leer buenos libros. Algo importante de esto es saber compartir nuestras preocupaciones. Ser positivos, nos dice, para ser positivos debemos adoptar una actitud constructiva, que va a empezar por aceptarse a sí mismo y todo lo que está a nuestro alrededor. Poder marcar objetivos, tener un objetivo vital y un proyecto de vida. Además, pues animarnos a mantener hábitos de vida saludable. ¿Cómo vamos a generar el cuidado de la social? Nos dice que necesitamos para saber relaciones saludables, tener expectativas realistas, aceptar a la otra persona tal y como es, sin pretender hacer que se comporte del modo que nosotros queremos, tener buena comunicación, saber cuándo hay que estar, cuando estamos presentes, pues debemos mostrar interés, debemos saber escuchar y debemos compartir nuestras experiencias y opiniones personales. Ser flexibles. Las relaciones nos dice que evolucionan conforme lo hacen las personas que las integran. No tiene sentido el ya no es como antes. Debemos comprender que las personas cambian y no podemos pretender que alguien se comporte o reaccione siempre del modo que nosotros queremos. Todo esto lo deben tomar en cuenta al momento de que construyan sus relaciones. Hablar del problema solo si estamos preparados, no criticar al otro, simplemente centrarse en la situación que estamos pasando, no atribuir al otro, a otra persona, sentimientos y razones que sospechamos que tiene cuando decimos, no, es que seguro está pensando esto y lo damos por hecho. No acudir a reproches ni a experiencias pasadas, sino mantenerse en el problema que pasamos. Aprender a pedir disculpas si se está equivocado. No ridiculizar al otro o la persona. No, debe prevalecer, por lo tanto, el respeto mutuo. En el espacio personal, nos dice, cada persona debe tener un espacio exclusivamente para sí mismo y para cuidar de sí mismo. Debe de ser responsable. Debe existir confrontaciones limpias. Nos dice que en la mayoría de las relaciones siempre va a haber discusiones y conflictos, pero se debe tomar en cuenta lo siguiente. Por eso nos dice que deben existir confrontaciones limpias. Cuando existe una discusión con los demás o tenemos un conflicto, nosotros debemos mostrar calidez, ser independientes. Nos dice, al mostrar la calidez, todos necesitamos cariño y lo encontramos en nuestras relaciones más cercanas. La independencia, bueno, nos dice que necesitamos libertad para poder desarrollar nuestras actividades y para mantener las relaciones con quienes nos rodean. Nosotros no debemos tener una única relación, ya que nos dice que el tener una única relación no puede ni debe acapararnos. Nosotros sí necesitamos de la libertad para poder realizar todas las actividades y para poder mantener distintas relaciones con las personas que nos rodean. Tomarse el tiempo necesario. Nos dice, las relaciones crecen con el tiempo, las personas se conocen mejor y va a aumentar la confianza entre estas, pero cada uno va a su ritmo, no el conocer a lo mejor a una persona y en ese momento ya decir, no, es mi mejor amiga, no, sino que dar realmente el tiempo para que cada uno vaya conociendo a la persona con la que tiene esa relación. Debemos ser auténticos,
relaciones saludables se cultivan por lo que uno realmente es y no por lo que aparentamos. Debemos también, pues, tener el autocuidado del área espiritual. La espiritualidad humana se define como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior para todos los seres vivos. Un concepto de Beatriz Sánchez Herrera nos dice que la relación de la persona, la espiritualidad humana, da el concepto como la relación de la persona con los aspectos no materiales de la vida y es con frecuencia sentido o experimentado de una forma abstracta y muchas veces no tiene una lógica, por eso nos dice que es carente de la lógica. El ser humano nos dice que siempre ha buscado la espiritualidad como un método para darle explicación lógica a las cosas que ocurren en el mundo y en su vida, pero no saben cómo darle una respuesta porque no tienen esa respuesta. Nos dice que nos preguntamos, ¿de dónde venimos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué no nos hace feliz nuestra vida? ¿O por qué nos sentimos mal? Entonces, para tratar de dar respuesta a estas preguntas, pues el ser humano ha buscado a esta parte, ¿no? A la espiritualidad. ¿Cómo podemos tener ese autocuidado del área espiritual? Para poder tener ese autocuidado del área espiritual, nos dice que nos debemos tomar un tiempo para reflexionar, tener misericordia de nosotros mismos. Por lo tanto, es importante darse cuenta que todos cometemos errores y que no pasa nada por no ser perfectos. Debemos estar abiertos a la inspiración. Debemos tener conciencia de aquellos aspectos que son no materiales de la vida. Debemos tener humildad y abrir la mente cuando desconocemos algo. Identificar realmente qué es lo que tiene sentido para mí. Meditar, orar, rezar. Sentir esa relación con un ser superior. Poder cantar, contribuir a causas nobles, hacer memoria de las cosas buenas que tenemos y no sentirnos culpables por tomarnos un día libre. El tiempo que pasamos alejados del estrés de la vida diaria no es algo por lo que debamos sentir vergüenza o culpa. De hecho, ese tiempo al margen es esencial para nuestro bienestar y cuidado personal. Alejarnos así como que del estrés que nos ocasiona pues nuestra vida, nos dice que es importante para contribuir en nuestro bienestar y en nuestro cuidado personal. ¿Cuáles son las estrategias para lograr el bienestar y la felicidad? Nos dice, dentro de estas estrategias, nos dice que ayudar a estas estrategias ayudan a que la persona pueda restablecer su equilibrio por alguna conducta de riesgo que tenga o que realice. Estas estrategias nos dicen que hacer un autorregistro y un análisis de nuestra propia conducta, autoobservarnos, meditar, terapias y relajación psicofisiológica, hacer ejercicio físico, ejercicios de imaginería, paisajes, experiencias de logro, ser positivos. La alimentación balanceada, dormir bien durante 7 u 8 horas, mantener un buen sentido del humor, actividades estéticas y culturales, reestructuración de nuestra área cognitiva, escribir, leer y principalmente hacer promoción a la salud mental. Nos dice que no es exagerado afirmar que la salud mental es el mayor y más valioso patrimonio.
que el ser humano debe aspirar y conservar. Sin la salud mental no habría tranquilidad ni satisfacción que permita disfrutar de cualquier otro bien o valor que pudiera obtener el individuo. Si no estamos satisfechos con nosotros mismos, si no estamos tranquilos, así tengamos el mejor auto, la mejor casa, lo que deseen de la parte material, realmente nunca van a lograr disfrutarla. En cambio, si tienen una adecuada salud mental, sal por el pollo, Yere. Si tienen una adecuada salud mental, pues el individuo va a ser capaz de enfrentar serena y eficientemente las más duras pruebas o adversidades que se presenten en la vida. Por lo tanto, bueno, este es el mensaje para ustedes. Anda tranquilo, aprecia el paisaje y tómate la vida con calma. El dinero está en el coche. Ten. Está mi monedero en la bolsa. Bueno, chicos, eso es todo de la clase de hoy. Así es que deben aprender a andar tranquilos por la vida, ¿eh? No se me deben de estresar, deben de cuidar su salud mental. ¿Alguna duda, chicos? No, estábamos meditando sobre nuestro día libre, profe. Mañana, sin preocupación. Sin sentirnos Sin culpables. preocupaciones. Sin examen. Sí, para que no repercuta en nuestra salud mental. Sin examen, ¿verdad? Sí. Al fin y al cabo ya es la última materia. Haga la salud mental. Les cambio el examen por un trabajo. Sí. Pero tiene que ser de hoy para mañana en la mañana. Sí. ¿Seguros? ¿De qué trata? Es un trabajo fácil. Van a buscar un artículo. Escúchenme, van a buscar un artículo sobre el papel del médico en el campo de la salud mental. ¿Sí me escucharon? Sí. Van a leer ese artículo y en máximo pues ahora sí que 2 hojitas o 2 páginas, no sé cómo pues sí, máximo 2 hojas así de 2 cuartillas. Ándale, en máximo 2 cuartillas van a escribir pues lo que entendieron de ese artículo, o sea, realmente con sus propias palabras, cuál es el papel del médico en torno a la salud mental. ¿Qué les parece? Como si hicieran un ensayo, pero que no lleve introducción, portada, nada. Solo leen ese artículo y van a plasmar con sus propias palabras. No quiero ver copia y pega. Con sus propias palabras, cuál es el papel del médico en el campo de la salud mental. ¿Les parece? Máximo 2 cuartillas, solo le van a colocar su nombre, le ponen así resaltador para que lo encuentre rápido. Y ¿cuál es? Y van a poner, ahí sí van a insertar la bibliografía del artículo. Así copian el link el enlace de donde obtuvieron ese artículo y lo copian para que si yo entro al artículo, bueno, me dé acceso y pueda ver que no quiero ni pegar. La explicación ahora sí que el del trabajo con sus propias palabras, chicos, lo que realmente entendieron del artículo que pudieron revisar. Y ese va a ser el 50% de su evaluación. ¿Están de acuerdo? Sí, una pregunta más. Sí, de acuerdo. ¿Cuál sería el formato o qué tamaño de letra utilizamos?
Pues yo creo que por más grande, 12, ¿no? Para el desarrollo, y pues nada más sería igual, un poquitito más grande la del título. Sí, está bien. El interlineado, si quieren 1.5 para que no me cueste tanto trabajo revisar. ¿Les parece? Pues yo creo que a las 11 de la mañana, para que a mí me dé tiempo calificarlo, tengo que subir calificaciones a SAES. ¿Les parece? Mañana a las 11 de la mañana. Sí, doctora. Sí, ¿puede ser la importancia y panorama actual de la salud mental frente a la ética médica? A ver, lo que van a buscar es el papel del médico en el campo de la salud mental. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es esa función que tiene el médico en torno a la salud mental? ¿Alguna duda, chicos? Ninguno, doctora. ¿No? No, ninguna. ¿Nada? No, doctora. Bueno, entonces, díganme. ¿Es cualquier artículo que encontremos de ese tema o uno en específico? No, ustedes van a buscar el artículo. Así muy no va a tener así como 1980 o 2020, no importa. Ustedes buscan un artículo, revisen que interese realmente, lo van a leer y entonces ya con sus propias palabras van a plasmar a lo más importante que ustedes encontraron en ese artículo sobre el papel del médico en el campo de la salud mental. Van a ponerle su nombre y van a poner el enlace del artículo del cual utilizaron para poder hacer su trabajo. Ya lo hacen en un documento, en un Word, y ya ahorita voy a subir un apartado en Classroom, lo van a subir ahí, a más tardar mañana a las 11 de la mañana. Ya después de las 11 ya ni lo manden, chicos, ya no se los voy a tomar en cuenta, ¿eh? Así es que toda la tarde de hoy para poder realizarlo. Y bueno, ya con la entrega del trabajo, ya vamos por terminar la unidad. Y su calificación la revisarían en SAES, por favor. Doctora, ¿nos va a pasar esta presentación? Sí, ahorita se la subo. Vale, gracias. Bueno, niños. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, doctora. ¿Tiene que ser solo un artículo o pueden ser más? Bueno, para basarnos. Pues yo desde un artículo para no generar así como, pues tanto estrés en ustedes. Si utilizan 2 o 3 artículos, no hay problema. En las referencias, pues me dejan los 3 artículos que utilizaron. Ok, gracias. Bueno, entonces así quedamos. Bueno, los dejo para que trabajen y ya nada más, ahorita les abro el apartado en Classroom para que puedan subir esta actividad. Y bueno, chicos, que tengan bonitas vacaciones. Igualmente, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora.